Bien, buenas noches, Edgar. ¿Qué Eh, tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bueno, en esta ocasión, para entrevistarlo, de acuerdo o solicitando parte de su opinión en base al proceso actual o herramientas que actualmente se utiliza para desarmar o retirar las tapas de cilindros hidráulicos. Bien, bueno, si puede por favor presentarse o indicarme su nombre y apellido completo. Mi nombre es Edgar Adrián Quispe Morales, edad 68, 62 años. Eh, Soy ingeniero mecánico titulado, ¿no? Con especialidad en oleohidráulica, ¿no? Tengo 30 años de experiencia en estos sistemas oleohidráulicos. Eso es lo que más o menos en resumen de lo que soy ahorita, ¿no? Ok, listo. Bien, gracias por los datos. La introducción para poder empezar con la entrevista. Ahora le comento o le consulto. Actualmente, para la extracción de tapas de cilindros hidráulicos, del tipo, del modelo que tiene la tapa con rosca integrada para que vaya directamente al tubo del cilindro, actualmente, ¿qué herramientas se utilizan o qué equipos se utilizan para poder desarmar, retirar esta tapa? Bueno, para cilindros pequeños se utilizan de diámetros pequeños, se utilizan llaves Stinson, ¿no? Grandes. Luego para unos cilindros más grandes se utilizan llaves hechizas, ¿no? Para, porque ya la llave Stinson no da, entonces se utilizan llaves hechizas que en la cual se hacen agujeros en la tapa roscada y se va desenroscando o enroscando la tapa, dependiendo si quieres sacarla o de luego te ponerla, ¿no? Ok, comprendo. Sí, bueno, en este caso, la llave hechiza o una llave prefabricada sería de acuerdo ya al tamaño o diseño de la tapa del cilindro hidráulico, ¿no? Ya sea para cilindros de un rango pequeño y un rango mediano. Ujú. Mediante un rango, por ejemplo, esos, es- se hace estas llaves para un rango de diámetro, ¿no? Porque no es un rango fijo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un rango de 100 a 150 milímetros, ¿no? Y después de otra llave hechiza de 150 a 200 milímetros, por ejemplo. Otra de 50 a 100, algo así. Se hacen estas llaves hechizas, en la cual se necesiten, por ejemplo, se necesita un torque más alto, entonces estas llaves se hacen muy necesarias, ¿no? No comprendo. Bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, sobre este mismo tema o este primer punto, tengo una duda. Los cilindros hidráulicos con este tipo de tapas, para poder encajarle la llave prefabricada o hechiza, se le tiene que hacer agujeros a la tapa, o sea, se tiene que prácticamente cambiar el diseño, ¿no? O alterar el diseño de la tapa. Ahora, ¿esto no traería una consecuencia negativa? No sé, desgastar el material o hacer un agujero muy profundo que debilite la resistencia de la tapa. O en algunos casos, los cilindros de fábrica ya vienen con este tipo de muescas de repente. En algunos casos ya vienen, pero si no se hace un pequeño agujero, ¿no? Los llamemos los pines, Ujú. son de diámetros pequeños, no estamos hablando pues de diámetro un cuarto o 6 milímetros, ¿no? Y tampoco no es tan profunda la tapa, ¿no? Se pone unos pines ahí, por ejemplo, que tenga una profundidad de 2 centímetros, ¿no? Como 2, 3 centímetros máximo, ¿no? Para que ingreses de ahí. Entonces, y se hacen pues para que la llave sisa para que sea tres pines, ¿no? Para que ingrese 3 pines, ¿no? Y con eso se realiza mejor. Y las tapas, y como te digo, esos pines que se ponen son para diámetros grandes en la cual se utilizan llamemos, se necesita un mayor torque. Entonces las tapas son más gruesas, de mayor diámetro y hacer esos agujeros no influyen sobre
la estructura del mismo material, ¿no? O sea, no vas a debilitar el material, ¿no? Comprendo. Bien, entonces, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Ahora, ¿qué problemas o necesidades se pueden presentar actualmente con esta herramienta base durante el desmontaje o extracción de tapas de cilindros hidráulicos? Sea, ¿qué problema puede ser? Uno que demora que algunas llaves, algunos cilindros no tengan esos, ¿no? Entonces tendrías que hacerle unos agujeros, ¿no? Ujú. ¿No? En la tapa, lo puedes hacer mediante unos taladros portátiles, ¿no? Uno de esos, o si no, esa es la desventaja que puedes tener, ¿no? Que no tengan esos pines. Entonces, o esos agujeros, en este caso en la tapa, es el agujero, ¿no? Y los pines vienen montados en la llave hechiza, pues. Claro, Entonces, hacer los agujeros, eso es lo que te llamaría una desventaja que habría, ¿no? Ujú. bien. Pero después lo resto no, más bien no habría ningún problema, ¿no? Ahora, en algunos casos, dependiendo del contexto en el cual esté trabajando este cilindro hidráulico que se va a desarmar, eh, se dificulta al momento de, o sea, se va a emplear más esfuerzo para poder retirar la tapa con esta llave hechiza prefabricada. Me refiero a que a veces las tapas pueden venir demasiado corroídas, por dentro la rosca está ya como que agrietada y es más difícil de repente utilizar este tipo de llave o se necesita o se aplica mayor esfuerzo para poder retirar la tapa. ¿Se presenta esto? Ya, lo que necesita en estos casos cuando son ya cilindros de bastante uso en la cual las roscas de estos se oxidan y al oxidarse entre comillas, se sueldan, ¿no? Hace como una pequeña soldadura entre la tapa roscada con el tubo, ¿no? Entonces tú lo que necesitas se utiliza esta llave generalmente es para romper eso, ¿no? Rompes y luego ya la tapa sale fácil, ¿no? Ahí y donde hace el mayor esfuerzo. Lo rompes eso y ya la tapa comienza a salir. Bueno, también utilizas algunos líquidos que hay bastantes líquidos, ¿no? En spray, que lo echas ahí para que también te comience a debilitar esa zona que se ha soldado, entre comillas, ¿no? ¿No? Claro, sí, sea soldado, sea agrietado, bueno, se parece ahí como que junto por la acción de la corrosión y todo eso, que dificulta un Ujú. poco. Bien, Exacto, porque ahí lo que tú necesitas es no malograr la rosca, porque si malogra la rosca ya esa tapa ya no sirve, pues, ¿no? claro, Mm. es la idea, claro, sí. Y se emplea mientras en algunas ocasiones es más dificultoso o menos dificultoso, más duro de repente por la corrosión. Para esta llave se utiliza golpes, ¿no? O tal vez palancas. Palancas en general, golpes no tanto, porque, como te digo, puedes malograr de la rosca. Se utilizan palancas con tubos, ¿no? Dependiendo, utilizas palanca más. Golpe no se recomienda golpes, porque pues parte del golpe por seguridad no es recomendable, ¿no? Porque puede saltar cualquier cosa, rebotar, puede rebotarse lo mismo, pero entonces lo que se hace es una palanca, ¿no? No se recomienda golpe, ¿no? Por seguridad es totalmente imposible hacer estos tipos de golpes, ¿no? Claro. Bien. Y sería seguridad tanto para el mismo trabajador como para también el componente, ¿no? Reduciendo. Claro, en especial más por el trabajador, el operador, y lo otro es sobre el componente, ¿no? Pero siempre salvaguardando siempre la integridad del operador, ¿no? Exacto. Ya, bien, gracias. Ahora, siguiente pregunta. ¿En qué situaciones se realiza el desmontaje o la extracción de tapas de cilindros hidráulicos? Bueno, el cliente cuando necesite, cuando ve que su cilindro en medio correctivo, cuando su cilindro está malogrado, por ejemplo.
Entonces no trabaja bien, hay fugas internas que pueden ver fugas de los sellos ya malogrados, ¿no? Puede ser sello del pistón, sello de vástago. Entonces, en esos casos es que se necesita hacer un cambio de todos esos sellos, ¿no? Entonces, para esos casos es necesario desmontar la tapa. ¿Por qué? Porque la tapa te permite sacar el vástago, el émbolo, ¿no? Y también la misma tapa que contiene los sellos de delanteros, ¿no? Que van al vástago, ¿no? Para sellar el vástago en la cual no salga el aceite, ¿no? Claro, sí, comprendo. Ahora, ¿con qué frecuencia se realiza este tipo de mantenimientos al cilindro hidráulico? Generalmente, Estamos hablando mínimo se debe realizar una vez al año, ¿no? En los cilindros, por cada cilindro. Es lo recomendable, ¿no? Hacerle una revisión con modo preventivo, ¿no? Y así evitar los modos correctivos. Se revisa todos los sellos y se ve qué es lo que se necesita cambiar. Entonces, en general lo que se malogra primero son los zorrines, ¿no? Los rascadores en los vástagos y por último se malogran los retenes. Ahora, si no logras, llamemos cambiar los zorrines, entonces ya va sobre los retenes, ¿no? Entonces necesitas cambiarlos y también las guías, ¿no? Van unas guías en el émbolo, en la tapa, ¿no? Entonces todas esas cosas necesitas cambiar porque esos sellos se resecan por el uso, ¿no? ¿No? Y también, ¿por qué? Porque ahora se recomienda una vez al año hacer esos mantenimientos porque tú no sabes con qué aceite estás trabajando el cilindro. A lo mejor es un aceite muy sucio y eso malogra prematuramente los sellos, ¿no? La guía, los sellos, los zorrines, todo eso en forma prematura lo malogra, ¿no? Pero por eso se dice que se recomienda una vez al año mínimo. claro, sí, es lo recomendable como un preventivo. Pero hay casos, puede haber casos en los que el cilindro, dependiendo de la condición en la cual trabaja, ya vayan con mayor frecuencia durante el año. ¿Se han presentado esos casos? Ah, claro, también como te digo, puede ser una por la suciedad, ¿no? La suciedad malogra bien rápido los sellos. Si hay suciedad en el aceite, ¿no? Entonces el aceite al tener suciedad desgasta los sellos, ¿no? Por abrasión, por cualquier motivo, ¿no? Lo desgasta. Entonces, en esos casos ya disminuye y ahí entra el modo correctivo, ¿no? Porque digo, hay que cambiar los sellos porque se ha malogrado, ¿no? Claro, sí, eso es necesario en caso se presente. Ahora, ¿qué características se puede valorar más en la herramienta base actual que se está utilizando para retirar tapas hidráulicas de cilindros hidráulicos? ¿Qué características, no? ¿Qué características se puede valorar o resaltar de la herramienta actual que se está utilizando? Ah, que es, las características que son seguras, ¿no? Eh, lo otro es que te evitas realizarte, eh, o sea, que puedas malograr las tapas, ¿no? A la hora de desmontarla. Son llaves que te ayudan a transmitir un torque para poder sacar esa tapa, ¿no? Entonces, eso, porque tú la puedes sacar, como tú dices, hoy por golpes, ¿no? Le echas sello, los golpes, le metes una llave Stinson, cualquier. Entonces, esto te hace, como por ejemplo, estas llaves hechizas que son de 3 puntos, te, te uniformizan el torque sobre todo la rosca, ¿no? Que no es lo mismo que lo hagas con otra llave, ¿no? Una llave de Stinson tiene 2 puntos de apoyo nada más, ¿no? Esta, la otra, tienes 3 puntos de apoyo, ¿no? Es un triángulo que haces, ¿no? Uniformizas el torque sobre todo llamemos la longitud de la rosca, ¿no?
trabaja sobre todo la rosca en forma uniforme, ¿no? Eso es lo bueno de estas llaves hechizas. Claro, digamos. Bien. Y no malogras la tapa. Por ejemplo, con una llave Stinson la tienes que agarrar sobre la tapa, sobre el diámetro de la tapa. Y al hacer bastante fuerza, los mismos dientes de la llave Stinson también te malogran esa tapa, ¿no? ¿No? Lo Sí, chancan el mismo, entonces esa llave que va con pines de la llave hechiza que te digo, no trabajan sobre el diámetro, ¿no? Trabajan sobre la parte axial de la tapa, ¿no? Entonces, con eso no malogras la tapa. Te evitas malograr que por un exceso de fuerza te puedas malograr la tapa, ¿no? exacto. Sí, viéndolo de ese punto, haciendo la comparativa con una llave Stilson, aparte que solamente tiene dos puntos de apoyo, tampoco es fijo. Se puede correr y con eso se va dañando, ¿no? Ujú, exacto. Bien, bueno, la siguiente pregunta va algo relacionado con esta última. ¿Qué gusta más de esta herramienta que se utiliza actualmente, ¿no? Como te digo, son sencillas, ¿Mm? son fáciles de trabajar. No necesitas, llamemos, a lo mejor mucha fuerza para trabajar, porque es la llave que tú haces, le haces con una palanca grande, ¿no? ¿No? No necesitas mucha fuerza, entonces son bien sencillas, ¿no? Lo bueno es, y aparte, la palanca que haces la haces de acuerdo a un diámetro, como trabajan mediante un rango, entonces ya más o menos tú calculas los torques que necesitas hacer, ¿no? Para esos diámetros, ¿no? Hay un rango de torque, entonces, sabiendo la fuerza que da un operador, ¿no? Que estamos hablando de 15, 20, 30 kilos, con la palanca mismo del tubo, ya sabes qué torque piensas dar en ese rango. Bien. Entonces, serían, digamos, como que las ventajas o lo bueno de la herramienta que se utiliza actualmente. Ahora, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué aspectos resultan problemáticos o frustrantes durante el desmontaje o durante el uso para la extracción de tapas de cilindro hidráulico? Lo que puede pasar es que se pueda malograr la tapa, la rosca, pues, ¿no? Al no trabajar bien con una llave adecuada, ¿no? Puedes malograr la rosca. Y si malogra la rosca, ya se malogró toda la tapa, pues, ¿no? Porque eso ya no se recupera la rosca, ¿no? ¿No? Claro, es lo principal en este caso en la tapa. Ujú. Ujú. ¿Y digamos, se ha encontrado soluciones alternativas a este producto base, a la llave prefabricada, que pueda, digamos, solucionar los problemas que se acaba de mencionar? Otra opción de repente. Como te digo, es hacer estas llaves hechizas, ¿no? Para solucionar esto. No, se evita utilizar esa llave. La llave, como te digo, Stinson te puede servir, pero para diámetros pequeños, ¿no? Ujú. En la cual no utilices mucha fuerza y con eso ya no logres la. Por eso, en algunos casos, para poner esa llave Stinson se pone uno. Por ejemplo, algunas personas que es lo que hacen para evitar malograr la tapa, ponen unos trapos encima de eso, ¿no? Trabajan sobre trapo, ¿no? Entonces, y con eso te aseguras no malograr la tapa, ¿no? Para que no lo chanque, ¿no? Claro, le agregan algo como para poder cubrir o proteger. Ujú. Mm. Eso, lo que llamemos las ventajas y desventajas que puedes tener, ¿no? Ok. Bueno, la última parte de esta entrevista, la siguiente pregunta. ¿Cómo se mejoraría esta herramienta que se utiliza actualmente o el proceso por el cual
se pueda mejorar esta herramienta y este método que se utiliza para extraer las tapas de cilindros hidráulicos. Bueno, lo que se hace es que los equipos, estas llaves hechizas, se hacen para trabajos manuales, ¿no? Ujú. Y estos cilindros, como te digo, también se hacen mantenimiento cada cierto tiempo. Pero si tú necesitas hacer mantenimiento mucho más seguido para diferentes cilindros, lo que se podría hacer es automatizar este proceso, pues. ¿Cómo lo automatizas? Uno, primero fijando los cilindros y luego en tu llave hechiza lo automatiza mediante sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos, dependiendo de la fuerza que necesites hacer. Para, para menores fuerzas lo haces con neumático y para mayores fuerzas con hidráulico, pues, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, a qué diámetro puedes automatizarlo. Ahora, y también tienes que saber que las velocidades que tienes que hacer son lentas, ¿no? Tienen que ser lentas. En estos casos, el sistema hidráulico para regular la velocidad es mucho más eficiente que el sistema neumático, por la misma compresibilidad del aire, ¿no? Con el aire no puedes regular las velocidades así muy bien. Con el hidráulico sí puedes regularlo a un punto X y con eso lo haces más lento, ¿no? Porque para estos casos se necesita, porque a veces esto, ¿qué puede pasar? O algunos cilindros pueden venir con aceite a presión, ¿no? Vienen con unas tapas, entonces si lo haces muy rápido, ese aceite puede salir volando, ¿no? Entonces es necesario hacerlo con lentitud, ¿no? Hacerlo con fuerza determinada que necesite, pero también con una cierta lentitud, ¿no? No muy rápido también, ¿no? Entonces, bajo esos conceptos, puedes automatizar estos. Porque ahí, ¿cuáles son los dos casos, los dos puntos relevantes de esto, ¿no? Fijar el cilindro, la máquina en este caso es el cilindro, y el otro es hacerte un sistema que te haga la fuerza necesaria, ¿no? Para que te realice el torque necesario para vencerte la rosca de la tapa, ¿no? Y con eso puedas abrir, ¿no? Son dos puntos bien relevantes nada más, ¿no? Ok, sí, sí, es bastante válido, la verdad. En este caso, si es que se va a automatizar, tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Tanto la fuerza que se va a utilizar y la velocidad controlada para poder extraer o al menos dar el primer giro de la tapa para poder retirarla. Ajá, exacto. Ahora, ¿qué funciones o características adicionales le gustaría a usted que tuviera este nuevo diseño que está mencionando, ¿no? Para el extractor de tapas? Bueno, en estos casos lo que te puedes hacer, si lo haces con un sistema hidráulico, puedes ponerle un manómetro para ver la presión, ¿no? De trabajo, y esa presión ya indirectamente te dice el torque, ¿no? O puedes ponerlo con un manómetro, si ya tienes torque, con un manómetro que también te mida torque, ¿no? Hay distintos valores. Lo puedes hacer analógico o visual, ¿no? Con un manómetro o también digital, ¿no? Que va a un tablero y automáticamente te va señalizando la fuerza o el torque, ¿no? Ya depende cómo quieras hacer tu máquina, más automática, menos automática, manual, ¿no? Semiautomática, ¿no? Bajo esos conceptos ya los vas diseñando, ¿no? Sí, e interesante, o sea, también adicional a lo que acaba de comentar, para poder tener un parámetro adicional como es el torque que se estaría empleando al momento de retirar la tapa, mediante un manómetro o alguna otro instrumento que se pueda relacionar o dar Sí, porque información. ahora algunas empresas te piden, oye, cómo sacas la tapa? Te dicen, ¿no? Y tú le dices, puedes decir, no, yo tengo una máquina que hace eso. Y a lo mejor dicen, pero tu máquina está calibrada. Entonces, ¿qué le dice? Entonces, mira, mi máquina no está calibrada, pero sí mi medidor está calibrado. En esta tú puedes calibrar el manómetro, ¿no? Eso
por INACAL lo calibras y con esa calibración ya tú le puedes dar un informe a tu cliente, ¿no? ¿No? Con una máquina calibrada, que en este caso es el manómetro, pues, ¿no? Que te va a medir la presión, te va a medir el torque, qué es en realidad, qué es lo que pones tú en el manómetro, ¿no? Claro. Ahora, justo con lo que se acaba de comentar, tengo ahí una consulta. Al momento, en este caso, al momento de ya armar el cilindro hidráulico, una vez terminado el mantenimiento, el cambio de sellos, etcétera, se coloca la tapa y esta tapa, dependiendo del diseño tanto de fabricante, tiene que tener un torque para poder ajustar y terminar el armado, el montaje. Claro, de acuerdo al diámetro, es necesario un torque necesario para... Ujú. Llegas a ese torque y ya está el ajuste, ¿no? Si lo haces menor, no sirve porque se puede salir la rosca, ¿no? Tienes que darle ese torque necesario, ¿no? Esos La- son normados de acuerdo al diámetro de la rosca, ¿no? Como un perno, ¿no? Cuando tú ajustas, mediante una norma, tienes una tabla de acuerdo al diámetro del perno, qué torque necesitas darle, perdón, ¿no? En este caso, el perno sería la tapa, ¿no? A ese diámetro te dicen qué torque tienes que darle, ¿no? claro, comprendo, sí, exacto. Buena información en este caso. Y por último, ya para cerrar, ¿qué importancia se le puede dar a factores, o qué instancia usted le puede dar a factores, eh, factores que puedan reforzar este nuevo diseño, ¿no? Factores como, por ejemplo, eficiencia, seguridad, portabilidad, el esfuerzo físico, velocidad, presión, etcétera. O sea, de estos factores, ¿qué importancia usted le podría dar para este nuevo diseño que se Lo sugiere? prim- lo primero es seguridad, porque el operador lo vas a tener lejos, ¿no? Ya no va a estar cerca, ¿no? Cerca a lo que vas a hacer. Si lo automatizas, mediante un sistema hidráulico, por ejemplo, el operador lo vas a tener a 2, 3, 5 metros, ¿no? Claro, Es decir, dónde vas. Entonces, la seguridad del operador la vas a tener, valga la redundancia, asegurado, ¿no? ¿No? Lo otro es que vas a poder hacerlo con mayor eficiencia y no vas a malograr la tapa en este caso o el material, ¿no? Porque tú vas a ir viendo qué torque le vas dando. Por ejemplo, si ves que ya está sobrepasando el torque que a ese diámetro para poder sacarlo y no sale la tapa, entonces significa que necesitas algo adicional y no puedes darle más torque porque puedes romper la rosca, ¿no? Entonces necesitas algo adicional, algún líquido que pueda irte trabajando internamente sobre esa rosca que puede estar soldada, no sé, varios factores. Entonces le vas echando esos líquidos, ¿no? Un spray, ¿no? Entonces, porque si no tuvieras esa medida de ese torque, y le sigues dando, en algún momento a lo mejor puedes romper la rosca, como decía. Pero ya si tú ves en el manómetro cualquier cosa que ya, hoy mira, ya para este diámetro de 100 ya yo necesito un torque de, ¿qué te digo? 500 newton metro y ya está sobrepasando ese torque, significa que hay algo externo a la roca que lo está haciendo que necesite más torque. Entonces necesita echar líquidos especiales para que la rosca se vaya suavizando en sí, como dicen, ¿no? exacto. Sí, muy bien, sí, exacto. Y con esto, o sea, teniendo en cuenta tanto las mejoras y los factores a los cuales tú mencionas, sí se va a tener una herramienta mucho más eficiente y segura, ¿no? Para el, Ajá. para el proceso, para el componente y también para el mismo trabajador. Ujú. Exacto. Ok, listo, Edgar. Esto por ahora sería todo con respecto a esta entrevista. Muchas gracias por su valioso tiempo y también por el aporte de información respecto a este método y proceso actual, ¿no? Para poder extraer
o retirar tapa de cilindros hidráulicos. Ya, está bien. Cualquier cosa me pasa la voz. Estamos para ayudarnos ahí. Listo, muchas gracias, Edgar. Muy buenas noches. Ya, nos vemos. Chao, cuídese.